Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. En esta tercera parte vemos hoy los párrafos 41 a 41, son bastante esta vez, a 54. Liberación de los hebreos por Moisés. Hemos visto que los hijos de Jacob, por envidia, habían vendido a su hermanito José como esclavo, y José, que pasó por muchos sufrimientos, va a ser virrey de Egipto y interpretar los sueños del faraón y salvar Egipto del hambre. Y finalmente sus hermanos también van a comprar trigo, se da de conocer, y con el permiso del faraón, Jacob con su familia llegan a Egipto, quedan bastante tiempo allí, pero después otro faraón, temiendo que iban a ser numerosos y fuertes, los redujo a servidumbre y mandó matar a los niños recién nacidos varoncitos. En la espantosa servidumbre de Egipto hubiera perecido todo el pueblo hebreo sin ver la tierra de Canaán, si Dios no viniera a sacarlo prodigiosamente de las manos de esos bárbaros opresores. Un niño hebreo por nombre Moisés había sido salvado providencialmente de las aguas del Nilo por la hija del faraón, que lo hizo instruir y educar en la misma corte de su padre. De él se sirvió Dios para librar a su pueblo, cumplir las promesas hechas a Abraham. Crecido ya Moisés, le ordenó el Señor que, en compañía de su hermano Aarón, fuese al faraón y lo intimase que permitiese a los hebreos salir de Egipto. Lo rehusó el faraón. Entonces Moisés, para vencer el endurecido corazón del rey, armado de una vara, hirió el Egipto con 10 castigos prodigiosos y terribles, llamados las plagas de Egipto, la última de las cuales fue que un ángel hacia la medianoche, comenzando por el hijo del faraón, mató a todos los primogénitos de los egipcios, así de los hombres como de los animales. La misma noche en que sucedió esta mortandad, los hebreos, por orden de Dios, celebraron por primera vez la fiesta de la Pascua, que quiere decir Paso del Señor. He aquí el rito mandado por Dios, que cada familia matase un cordero sin mancilla y rociase con la sangre de él la puerta de su casa, en forma de cruz, hace como un T, una cruz en la dintel de la puerta, con lo cual estaría a salvo al paso del ángel, y que asase la carne y la comiese luego en hábito de caminante, con el báculo en las manos, como gente que se dispone a la partida. Este cordero era figura del Cordero Inmaculado Jesús, el cual con su sangre había de salvar de la muerte eterna a todos los hombres. Entonces el ángel entró en las casas de los egipcios, mató a los primogénitos de los egipcios, respetó la casa de los hebreos por esta sangre, y esa sangre es símbolo, significa la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es que Jesucristo, que murió en la cruz para salvarnos, y esta salvación de Cristo llega a nosotros mediante los santos sacramentos, en primer lugar mediante el bautismo. ¿Y qué pasó con el faraón? Viene el faraón y todos los egipcios, a la vista de sus hijos muertos, sin más tardanza dieron prisa a los hebreos que saliesen, entregándoles todo el oro y plata y cuanto pidieron. Partieron los hebreos y después de 3 días se hallaron junto a la playa del Mar Rojo. Muy pronto se arrepintió el faraón de haber dejado salir a los hebreos, sus esclavos, e inmediatamente fuese tras ellos con su ejército y los alcanzó junto al mar. Moisés alentó al pueblo, que estaba espantado a la vista de los egipcios, extendió su vara sobre el mar y las aguas se dividieron de parte a parte hasta el fondo, dejando ancho camino a los hebreos, que pasaron a pie enjuto. Obstinado el faraón en su perversidad,
se lanzó tras ellos por aquel camino, pero apenas llegó adentro, cayeron sobre él las aguas, y todos los hombres y caballos quedaron anegados. Pasado el Mar Rojo, en el Mar Rojo aquí símbolo del bautismo para nosotros. El faraón es símbolo de Satanás, Moisés es símbolo de Cristo, y la tierra prometida es símbolo de la vida cristiana y un día llegar al cielo. Entonces, pasado el Mar Rojo, los hebreos entraron en el desierto, y en brevísimo tiempo habrían podido llegar a la tierra prometida, la Palestina, la tierra santa, si hubieran sido obedientes a la divina ley y a las órdenes de su caudillo Moisés. Pero habiendo prevaricado y rebelándose muchas veces, Dios los entretuvo 40 años en el desierto, dejando morir ahí a todos los que habían salido de Egipto, menos 2, Caleb y Josué, fieles a Moisés. Por todo este tiempo proveyó Dios a su mantenimiento con una especie de escarcha de blancos y menudos granos llamada maná, la cual todas las noches cubría la tierra, y a la madrugada la recogían. Pero la noche que precedía el sábado, día del Señor, día festivo de los hebreos, no caía el maná, por lo cual recogían el doble la madrugada del viernes. Para beber los proveyó Dios de agua, que brotó muchas veces milagrosamente de las peñas heridas por la vara de Moisés. Una gran nube que de día los defendía de los rayos del sol, y de noche, mudándose en columna de fuego, los alumbraba y mostraba el camino, los acompañó en todo el viaje. Que hermanos, este maná es figura de la Eucaristía, y esta nube es figura también de Cristo, nuestro Señor. En el desierto, Dios va a dar los mandamientos a Moisés, y hacer una alianza con él. Al tercer mes de su salida de Egipto, llegaron los hebreos a la falda del monte Sinaí. Allí fue donde, entre relámpagos y truenos, habló Dios y promulgó su ley en 10 mandamientos, escritos en 2 tablas de piedra, que entregó a Moisés en la cima del monte. Mas cuando bajó a los 40 días de hablar con el Señor, halló Moisés que el pueblo hebreo había caído en la idolatría, adoraba un becerro de oro. Abrazado de santo celo por tamaña ingratitud de impiedad, hizo pedazos las tablas de la ley, redujo a polvo el becerro y castigó con la muerte a los principales instigadores de tan grande pecado. Volvió a subir al monte, imploró el perdón del Señor, recibió otras tablas de la ley, y cuando bajó quedó atónito el pueblo al ver que de la faz le salían a Moisés rayos de luz que le llenaban de gloria y de resplendor. Estos 10 mandamientos son la ley natural. Dios los dio a Moisés en forma escrita, pero están de hecho grabados en el corazón de los hombres, están grabados en el corazón de todos los hombres. Esto lo vemos en el Éxodo 20. Entonces, los israelitas en el desierto van a hacer como una nueva alianza o pacto entre ellos y Dios, mediante Moisés. Dios dijo a Moisés: yo vendré a ti en densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y tenga siempre fe en ti. Moisés congregó a todo el pueblo, y Dios se hizo presente. Toda la montaña del Sinaí
humeaba porque Dios había descendido sobre ella en medio del fuego. Todo el pueblo oía los truenos y el sonido de las trompetas, y veía las llamas y la montaña humeante, y atemorizados, llenos de pavor, se mantenían a distancia. Éxodo 19:18. El amor de Dios a su pueblo lo llevó a hacer un pacto, dijimos, una alianza con él, y así les dijo: ahora pues, si escucháis atentamente mi voz y observáis mi alianza, vosotros seréis mi especial propiedad entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, vosotros seréis un reino de sacerdotes, un pueblo santo, santificando, consagrado a Dios. Éxodo 19, 5, 6. Los israelitas se comprometieron ahí en el Sinai a guardar los mandamientos que Dios les dio, el decálogo. Dios se comprometió a ser su Dios, a bendecirlos y protegerlos siempre. Esta alianza de Sinai, sellada con sangre de animales ofrecidos en sacrificios, Éxodo 24, 6, 8, fue una preparación y figura de la alianza de la nueva ley. Esta la hizo Dios con todos los hombres por medio de Jesucristo, el cual ofreció su sangre en el Calvario por nuestra salvación, y ahora se renueva y perpetúa en la Santa Misa. ¿Qué hemos de decir de los 10 mandamientos? Bien, los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés en el Monte Sinai, Éxodo capítulo 20, son los que hoy tenemos, pero perfeccionados por Cristo, pues Él nos dice en el Evangelio: yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, sino a perfeccionarla. En San Mateo 5, 17. Los israelitas se comprometieron a guardar los mandamientos de Dios, pero no fueron fieles. Quebrantaron así la alianza y cometieron un grave pecado de idolatría, adorando, como dijimos hace rato, un becerro de oro. Dios amenazó con destruir aquel pueblo idólatra, pero Moisés se interpuso con su oración: perdona, Señor, la iniquidad de tu pueblo. Éxodo 32, 7. Dios se compadeció, pero por sus infidelidades casi todos murieron en el desierto sin entrar en la tierra prometida. Nuestra tierra prometida cristiana es el cielo. Jesús nos dice a cada uno de nosotros: si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. San Mateo 19, 17. Del cumplimiento de los mandamientos de Dios depende nuestra felicidad temporal y eterna. Del cumplimiento de los mandamientos depende nuestra felicidad actual, humana y también eterna. Y en la medida que cumplimos los mandamientos, bien tenemos la bendición, la protección de Dios. Dios dijo a Israel: ojalá cumplieseis mis mandamientos para ser siempre felices vosotros y vuestros hijos. Deuteronomio 5:29. Ahora, ¿qué pasó en el desierto? Ya lo dijimos, hubo lluvia del maná, Éxodo 16:4, la columna de nube que los guiaba, Éxodo 14:9, Números 9:15, y el agua que brotó de una roca, es Éxodo 17. Ahora hablemos del arca de la alianza. Párrafo 51 de San Pío X. Aquí al pie de Sinai fabricó Moisés, por orden de Dios y según las divinas prescripciones, el tabernáculo y el arca. El tabernáculo era una gran tienda a modo de templo que se levantaba en medio de los reales cuando los hebreos acampaban. El arca era un cofre de madera preciosísima, guarnecido por dentro y por fuera de oro purísimo, donde después se pusieron las tablas de la ley, un vaso del maná del desierto y la vara florida de Aarón. Muchas veces los hebreos al desierto, por murmuraciones contra Moisés y contra el Señor, se atrajeron graves castigos. Fue notable entre estos el de las serpientes ponzoñosas.
por cuya mordedura pereció gran parte del pueblo. Muchos arrepentidos después sanaron de las mordeduras mirando una serpiente de metal que levantada en un asta por Moisés presentaba figura de la cruz. La virtud de este emblema era símbolo de la virtud del poder que había de tener la Santa Cruz para curar las llagas del pecado. Cuando los protestantes, por ejemplo, dicen no harás ninguna imagen, etcétera, aquí la Biblia los contradice. Por ejemplo, esto de la serpiente de bronce, ¿no? Números 21:8. Por su rebeldía fueron mordidos por las serpientes, claman al Señor, y Moisés, por orden de Dios, hace una serpiente de bronce, y cuando miran esta serpiente, se quedan sanos. Número 21:8. Y Cristo mismo dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre, Cristo, será levantado en la cruz. San Juan 3:14. Entonces esta serpiente de bronce representaba la cruz de Cristo nuestro Señor. También en ese mismo desierto vemos que los hebreos durante 40 años cargaron la arca de la alianza, sobre la cual estaban dos ángeles querubines de oro macizo. Éxodo 25:18. Harás dos ángeles querubines cincelados de oro macizo, dice Dios a Moisés. Y Dios dice, harás ángeles querubines, figuras de ángeles querubines, y los protestantes dicen, no harás ninguna imagen de santos. Dios tiene más razón que ellos, pobrecitos, ¿no? Entonces los hebreos van a quedar 40 años en el desierto. Finalmente Moisés muere, y Dios da el mando a un hombre fiel, bastante fiel a Dios, a Moisés. Será Josué. Moisés, hombre elegido por Dios para sacar al pueblo escogido de la esclavitud, fue el profeta más grande de Israel, el hombre que trató con Dios cara a cara. Antes de llegar a la tierra prometida, Dios le dijo, esta es la tierra que yo juré dar a Abraham, Isaac, Jacob. En estos términos se la daré a tu descendencia. Te la hago ver con los ojos, pero no entrarás en ella. Moisés, siervo de Dios, murió ahí en la tierra de Moab, según lo había ordenado Yahvé. Deuteronomio 34:4. A través de todo el viaje por el desierto en el que sufrió tanto Moisés, podemos apreciar la infinita paciencia de Dios que perdona las infidelidades de Israel. Esta paciencia de Dios con su pueblo sigue manifestándose hoy en cada uno de nosotros. Piensa cuántas veces te has apartado de Él para seguir el pecado. Sin embargo, Dios sigue amoltándote y te perdona. Debemos darle, por lo tanto, gracias al Señor. Dar siempre gracias al Señor, como perdonó a los hebreos, también nos perdona a nosotros. Entonces, ¿quién fue el sucesor de Moisés? Va a ser Josué. Josué va a hacer entrar el pueblo en la tierra prometida. Párrafo 53-54 de San Pío X. Después de haberlos detenido por espacio de 40 años en el desierto, introdujo Dios a los hombres en la tierra de promisión. Moisés la vio desde lejos, pero no entró. Josué lo sucedió en gobierno del pueblo. Precedidos del arca pasaron el río Jordán, cuyas aguas se habían parado para dejar libre el paso por el cauce del río. Tomaron la ciudad de Jericó, sojuzgaron los pueblos que habitaban la tierra de Canaán y la dividieron en 12 partes, según el número de tribus. Así castigó Dios por medio de su pueblo los gravísimos delitos de aquellas naciones paganas.
Estas tribus tomaron el nombre de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Benjamín, hijos de Jacob, y de Efraín y Manasés, hijo de José. Sin embargo, la tribu de Leví no tuvo territorio aparte. Dios la llamó al oficio sacerdotal y quiso ser él mismo su porción y su herencia. De la tribu de Judá, según había profetizado Jacob a la hora de su muerte, nació más tarde el Redentor del mundo, Jesucristo, nuestro Señor. Esto dice hasta aquí el catecismo del Papa Sapio X. Entonces continuamos un poco profundizando esto. Entonces dijimos que después de la muerte de Moisés fue Josué, hijo de Nun, y colaborador del mismo Moisés, fue su sucesor. Entonces Yahvé habló así a Josué: Moisés mi siervo ha muerto, ahora comienza a actuar tú. Pasa el Jordán que tienes a la vista, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo te doy, que doy a los hijos de Israel. Cumple mis mandamientos y no te apartes de ellos. Yo seré contigo como fui con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Fue conforme se lo tenía dicho Dios a Josué. Luego se lo comunicó al pueblo diciéndole: He aquí que el arca de Yahvé, Señor de toda la tierra, va a atravesar delante de vosotros el Jordán. Tan pronto como las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Yahvé toquen las aguas del Jordán, las aguas que bajan de arriba se partirán y se mantendrán firmes como un muro y dejarán de correr para que todos puedan pasar. Y así sucedió. Josué 3, 11, 13. Que los hermanos tengan la caridad de reenviar estas charlas a sus contactos, aunque sean muy sencillas. El fin es dar algo básico. Y suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional en YouTube y Telegram, y también otro canal FSSPX Costa Rica, donde tenemos muchos temas de formación espiritual. Que Dios os guarde, la Virgen nos ampare. Amén.